esto es qué tan poderoso sería Psycho con las transformaciones de Dragon Ball AF. Este es un video del youtuber Dragon Ball News, así que vamos a verlo. En Y realidad, bueno, tal cual como hemos estado haciendo hace relativamente poco, toca especular qué tan poderosos serían guerreros de Dragon Ball con las fases de Dragon Ball AF. En el último video nos centramos en desglosar las capacidades que tendría un guerrero como Broly si poseyera las también hizo un video de Broly con las transformaciones de AF. Ok, ese video también hay que verlo. transformaciones de Dragon Ball AF, llegando a la conclusión de que sería un absoluto monstruo en cuestión de potencial. No obstante, Broly no es el único Saiyajin con una genética distinta y es por ello que el día de hoy nos Para mí, entre Broly y Psycho tiene mucho más potencial. encargaremos de ver qué tan poderoso sería Psycho en este aspecto. Sabiendo eso, comencemos. O sea, para mí Psycho es el Saiyajin con más potencial de todo Dragon Ball AF, incluyendo a Demiyarii y a Kidnapper. O sea, para mí Psycho está por encima de estos dos. Dragon Ball AF, como probablemente todos sepan, alberga dentro A de ver, yo hace mucho tiempo hice un video igual de qué tan poderoso sería Psycho con las transformaciones de AF. Entonces me interesa mucho ver qué nivel le daría Dragon Ball News a Psycho. sí, quizá Porque recordemos, Psycho con el Super Saiyajin 5 era tan poderoso como para ponerse al mismo nivel o ligeramente por debajo de Gogeta Super Saiyajin 7. O sea, y también recordemos que Psycho base está por encima de dos Super Saiyajin 4. O sea, Psycho está chetadísimo. a los personajes más ilógicamente poderosos O sea, salidos de y la eso que era un Psycho nerfeado. O sea, les recuerdo que era un Psycho que estaba siendo debilitado por estar encadenado y que aparte Tengu le había robado gran parte de su poder. O sea, es un Psycho, o sea, el que se enfrentó a Gogeta Super Saiyajin 7 era un Psycho muy nerfeado. O sea, fácilmente Psycho Super Saiyajin 5 podría estar al nivel de Gogeta Super Saiyajin 8. No es broma, ¿eh? O sea, así de poderoso era Psycho Super Saiyajin 5. Y sabemos que Broly, a lo mucho, con la fase 5 está al nivel también de Gogeta fase 5. Entonces, la diferencia es muchísima. mente de un fan de Dragon Ball. Hay un sinfín de transformaciones exageradas, las cuales O sea, fácilmente podría ser la versión del Super Saiyajin 5 más poderosa sin algún ki que la potencia, ¿sí me explico? como es normal están implementadas en personajes como Goku Bueno, y quizás un Demiyarii con el Super Saiyajin 5 sí sería muy superior, ¿verdad? Vegeta. O quizás un Kidnapper también con la fase 5 también sería muy superior. No obstante, como lo vimos en el vídeo anterior, hay otro tipo de Saiyajin los cuales según su potencial pueden ser incluso varias veces más peligrosos que los protagonistas. Tal es el caso de Broly en el anterior vídeo, y también el caso del Saiyajin que veremos el día de hoy. Un Saiyajin que supera con creces todo lo visto anteriormente incluyendo a Broly, siendo el guerrero modificado Psycho. ¿Qué tan poderoso sería este si tuviera todas las transformaciones de Dragon Ball AF? Pues comencemos desde lo más básico. Super Saiyajin 5. Qué curioso llamar básico al Super Saiyajin 5, cuando es catalogado de hecho como una transformación legendaria. O sea, en teoría el Super Saiyajin 5 es el límite. O sea, en teoría, más allá de un Super Saiyajin 5 no debería de existir. O bueno, posiblemente el Super Saiyajin 5 dorado vendría a ser más o menos el equivalente a un Super Saiyajin 6, o sea, a una evolución de la fase 5, pero pues como esa nunca la vimos en acción, pues no se toma tan en cuenta, No ¿sabes? obstante, en AF sí que es una forma básica en comparación a lo que viene luego. Lo interesante realmente es que Zaiko en Dragon Ball AF sí que consigue esta transformación, y es realmente un monstruo mientras la usa. Este la consigue en su transcurso por los infiernos, en donde tras ser derrotado por Goku en Super Saiyajin 5, el cuerpo de Zaiko se obsesionó con esa transformación emulándola poco a poco. El poder de este es sencillamente demencial. Tanto así, que Zaiko logra arrinconar tanto a Goku y a Vegeta, que estos se ven en la obligación de usar a Gogeta nada menos que en Super Saiyajin 7 para derrotarlo lo antes posible. El poder de Zaiko en Super Saiyajin 5 es cientos de veces mayor al de un Super Saiyajin 5 normal, arrasando sin problema alguno a los primeros villanos de AF aun si estos O decidieran. sea, y no olvidemos que según Dragon Ball News, Psycho también es un Super Saiyajin legendario al igual que Broly. O sea, entonces también hay que tener eso en cuenta porque pues
Ajá, las transformaciones de Saiko son poderosísimas gracias a su estado base, pero también al mismo Saiko y su genética, porque obviamente un Super Saiyajin 5 de Saiko va a ser mucho más poderoso que un Super Saiyajin 5 normal de Goku y de Vegeta por el simple hecho de que Saiko también es un Super Saiyajin legendario, entonces tiene como que ese bonus. Entonces, aparte de tener un estado base súper altísimo, también tiene un bonus como Super Saiyan legendario. Entonces, Saiko está básicamente súper chetadísimo. Y aparte, no es un Super Saiyan legendario común y corriente como lo podría ser de Miyari o el mismo Broly, sino que es un híbrido entre Saiyajin y Dios, que es hijo de la Suprema Kaiosama, creo que del oeste, ¿no? Entonces, o de Kaioshin, no recuerdo. Suprema Kaioshin, Suprema Kaiosama es lo mismo. Apenas me acordé. Pero pues sí, o sea, tengan en cuenta que si un híbrido entre humano y Saiyajin ya es muy poderoso, ahora imagínense un híbrido entre un dios y un Saiyajin. O sea, obviamente Saiko es la cúspide de la genética Saiyajin. Pelear juntos. Esto incluyendo a Kidnapped y a la guardiana de la dimensión Amazon. Sin embargo, Y si a eso le das los pasos de F, bueno, pues ya tienes la mezcla perfecta para ser un personaje hiperrotísimo, el ¿no? tema de Saiko y el Super Saiyajin 5 tiene cierta trampa, pero eso lo comentaremos al final. Mientras tanto, continuemos con la siguiente fase. Super Saiyajin 6. Como es obvio, el Super Saiyajin 6 es un salto exponencial en la exagerada escala de poder de Saiko. No obstante, como lo dijimos en el vídeo de Broly, el Super Saiyajin 6 no exagera tanto el poder físico sino las técnicas como tal. De igual forma no es como que Saiko necesitara poder bruto ya que esto es lo que le sobra. Curiosamente y aunque suene paradójico, en mi forma de verlo esta transformación sería contraproducente para el Saiyajin modificado, puesto que el poder sagrado es finito y este no potenciaría las colosales habilidades que Saiko ya posee solo en su poderoso Super Saiyajin 5. No obstante, en cuestión de que se afecte, el poder de Recordemos que esta fase es la que usó Saiko en su combate contra el Super Saiyajin 16 y demostró un poder, vamos, súper enorme. Y creo que aparte tiene una forma extra de potenciar al Super Saiyajin 6 que es con la mitad de su alma. O sea, esto ya es un poco de que la última carta de Saiko y pues obviamente iba a morir después de enfrentarse al Super Saiyajin 16, pero el sacrificar la mitad de su alma en el Super Saiyajin 6, o sea, créanme que sin lugar a dudas superaría el nivel de la fase 10. O técnicas sea, en así de Saiko grande sería el sería tan poder. brutal que arrasaría muy probablemente con las dos primeras transformaciones de Cell-Butzer. Aún así, como lo dije, dudo que el Super Saiyajin 6 tenga un efecto tan potente en él como pensaríamos en principio. Sabiendo eso, entonces pasemos a una fase con las que sí voy a ser más analítico. Super Saiyajin 7. Bajo la premisa que vimos, las alteraciones de Ki muy posiblemente no tengan un efecto demasiado grande en Saiko ya que su cuerpo modificado explota mejor su poder llegando al Super Saiyajin 5. No obstante, con el Super Saiyajin 7 es completamente diferente. A Saiko en el infierno lo conocían por ser un guerrero contenedor de poder. Esto quiere decir que este albergaba un poder brutal sin riesgo de que su cuerpo volara en 1000 pedazos como el de un guerrero normal. Esto es muy conveniente para él, dado que el Super Saiyajin 7 es precisamente lo que busca. Al ser un contenedor de poder, si Saiko llegase a dominar y comprender la energía negativa, el Super Saiyajin 7 en él sería inmedible al disponer en el mundo vacío de energía negativa infinita. Este podría absorber energía constantemente como una esponja y explotando en un límite mucho mayor al de Goku por ejemplo. Saiko no es inmortal y eso significa que este posee un límite en su absorción. El tema está en que este límite está muchísimo más allá que el de un Saiyajin normal. En su Super Saiyajin 7 Saiko sí que sobrepasaría el poder de su Super Saiyajin 5, y las técnicas de su Super Saiyajin 6. Sería tan exagerado que llegaría a emparejarse con la tercera forma O de... sea, imaginen a un Super Saiyajin 7 en Saiko. O sea, su poder sin lugar a dudas sí sería descomunal. Estamos hablando de que un Saiyajin legendario más el poder negativo. O sea, estamos hablando de que quizás sea el primer ser capaz de combinar la fase 4 con el poder negativo y que sea sostenible gracias a su genética como
Saiyajin legendario y como semidios. O sea, yo sí veo muy probable que Saiko lograra dominar de mejor manera el ki negativo que Goku. El Bucer, la cual solo con su presencia era capaz de corromper dimensiones enteras. Sería por mucho superior a Gogeta Super Saiyajin 7, 8 y quizá emparejado con una fusión en Super Saiyajin 9 incompleto. O sea, imagínense, está diciendo Dragon Ball News que Saiko Super Saiyajin 7 está al nivel de Gogeta Super Saiyajin 9. Oh my god. Aún así, que alguien llegue a ese nivel O solo sea, en pero su... entonces para Dragon Ball News, Saiko ni siquiera con el Super Saiyajin 7 está al nivel de la fase 10. Porque recordemos que, o sea, aquí Dragon Ball News está dudando de que Saiko Super Saiyajin 7 esté al nivel de una fusión en fase 9. Eso quiere decir que entonces no está ni, no le llega ni a los talones a la fase 10. Ok. Super Saiyajin 7 resulta completamente aberrante. Y aún nos quedan más transformaciones. Super Saiyajin 8. Nuevamente, Pues yo creo que aquí sí ya está como mínimo al mismo nivel de la fase una 10. fase que puede catalogarse como imposible para Saiko. Esto lo digo porque como sabemos, el Super Saiyajin 8 es una transformación híbrida entre el Super Saiyajin 5 y el Super Saiyajin 3. El problema viene apareciendo gracias a que Saiko no posee el Super Saiyajin 3 ni nada que se le parezca. Esto porque antes del Super No, de hecho sí lo posee, ¿no? Bueno, quizás en su fanfic no, Saiyajin pero en 5, teoría Saiko sí debería de poseer el Super Saiyan 1, 2 y 3. este tenía su pre-Super Saiyajin 5 o su modo Berserker, por lo que no hay manera posible en la que este obtenga el Super Saiyajin 8. Aún así, si hubiera una milagrosa manera en la que este lo consiguiese, ¿qué tan poderoso sería? Pues para comenzar de ser posible esta fase, Saiko vería su cúspide evolutiva en este estado. Esto porque el Super Saiyajin 8 haría que sus límites de contención de poder se elevasen mucho más allá. Este incrementaría su poder sin fin alguno, incluso pudiendo entrenar con dicha transformación para hacerla más efectiva. De más está decir que ya superaría a Cell en su tercera forma de manera relativamente sencilla, incluso si este creara cientos de esbirros que lo acompañaran. De ese modo quedaría el que la fusión de villanos utilice su forma final, dejando su fusión estropeada por unos minutos de su máximo poder como hizo con el Super Saiyajin 10. Quizá en ese escaño, Saiko se vería desventajado, pero solo debería aguantar algunos minutos antes de que Cell explotara. Sabiendo eso, pasemos al siguiente. Super Saiyajin 10. Nos saltamos una fase siendo quizá la más icónica de todas. Claro, porque recordemos que el Super Saiyajin 9 viene del mismo Saiko, entonces sería medio ilógico que Saiko posea el Super Saiyajin 9. Bueno, aunque en teoría sí que podría, porque imagínate tú, traemos a dos Saikos de líneas temporales distintas y uno le da la capacidad de transformarse al otro en la fase 9, entonces en teoría eso sí se podría, ¿no? Pero pues... Que es gracias a él, pero lo explicaré al final. Creo que todos aquí pensaríamos que el Super Saiyajin 10 en este caso sería mucho más trascendental que el de Goku y el de Broly, por ejemplo. A ver, francamente, yo sí creo que Saiko con la fase 10 sí sería mucho, mucho más poderoso que Goku y Broly. Pero esto también tiene trampa. Sí, el Super Saiyajin 10 de Saiko sería más poderoso, pero tampoco excesivamente dado que el Super Saiyajin 10 nace de la extinción de un alma, y en este caso las almas son iguales entre unos y otros. Pequeñas diferencias habrían entre usuarios dado que sería más por condiciones físicas muy específicas más que por alguna variación en la transformación. Por ese motivo, aunque Saiko sería más poderoso que Goku Super Saiyajin 10, no sería por demasiada diferencia. Aún así, está de más decir lo aberrantemente poderoso que este sería. Ya para culminar debo explicar el por qué no especulé a Saiko en un hipotético Super Saiyajin 9. La respuesta es sencilla si lo pensamos un poco, y es que el poder que Goku y Vegeta roban de Saiko nace gracias a que este pulverizó parte de su alma. Además, esta transformación se llama Super Saiyajin 9 por seguir la numeración, ya que como tal es el poder de Saiko cuando este estaba en el infierno. Al final, Saiko aunque tendría fases muy poderosas en AF, mucho de su potencial se desbloquearía solo en su Super Saiyajin 5 y Super Saiyajin 7. Esto pues el 8 y 9 son imposibles para él al carecer de los requisitos para obtenerlas. Como ven en varias fases, o más bien solo en una, este sí que lograría llevar más allá su poder del increíble Super Saiyajin 5 que consiguió, siendo el Super Saiyajin 7. Como siempre les digo, esto es solo mi opinión, por lo que me gustaría ver la suya en los comentarios.
Y pues bueno amigos, espero les haya gustado mucho este video y nos vemos. Adiós.